Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Volvemos a escuchar al presidente José Antonio Kast, quien junto al ministro de Obras Públicas, Luis Legrange, encabezaron el hito constructivo de unión de los túneles de las autopistas subterráneas Américo Vespucio Oriente 1 y 2. Escuchemos. Estamos en la pauta de prensa de lo que ha sido esta actividad que el presidente de la República, José Antonio Kast, junto al ministro de Obras Públicas, Luis Legrange, están encabezando el hito constructivo de la unión de los túneles de las autopistas subterráneas, Américo Vespucio Oriente 1 y 2, nos quedamos con ellos. Aló. Ahí sí. Bueno, como les decía, yo a veces rompo el protocolo. Iba a preguntarle a la persona que llevaba más años trabajando, pero era don Diego. Ajá. Y como Antonia lo hizo tan bien, le vamos a decir a Antonia que dé la instrucción para que comience la unión. Ajá. Háganlo aquí para que la escuchen. No, sí, no, adelante. Gracias por el honor. Mauricio, ¿me escuchas? Mauricio, confírmame. Adelante con la caída del telón. Bueno, ahí hay algunos problemas técnicos de lo que es el telón que se va a activar para la unión de estos túneles de las autopistas. Lo vimos esto alguna vez en el túnel del Melón cuando se inauguró en algunos años atrás y que por supuesto ahora se está haciendo lo mismo. El presidente de la República le dio la posibilidad a una de las arquitectas e ingenieros en que pudiesen hacerlo. Lo corren manualmente ahora, nada más no hubo una bajada de telón como se había estipulado, pero ahora ya comienza a verse el otro lado de ambas pistas de estos autopistas subterráneas que se están a esta hora también entregando a la comunidad de parte del presidente de la República, José Antonio Kast, y también del ministro de Obras Públicas. Aquí se están uniendo ambos lados de estas vías subterráneas, autopistas subterráneas que se están entregando en la jornada del día de hoy. Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias. Estamos ya a través de Puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web. Informaciones que vamos a tener en esta jornada. Comenzamos con los titulares. Un joven fallecido y 2 lesionados dejó volcamiento vehicular en la ruta F64 de Quillota a la madrugada de este miércoles. Estudiantes marcharon por Valparaíso en rechazo a iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Vecinos de Viña del Mar concurrieron a Contraloría por la operación de scooters eléctricos tras serie de accidentes en el borde costero.
Tras gran despliegue policial, Carabineros logró más de 1000 detenidos en una semana solo en la región de Valparaíso. Alcalde de La Calera, Yori Piraino, fue formalizado por fraude al fisco. Quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. El gobierno designó el nuevo coordinador territorial para las zonas socioambientales de Quintero, Puchuncaví y Concón. Ministerio de Hacienda aprobó el nuevo monto de salario mínimo que alcanza los 553.000 pesos de forma retroactiva. El proyecto será votado este miércoles por la Cámara. El Senado comenzó la tramitación de la denominada mega reforma económica impulsada por el gobierno. La iniciativa será revisada por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. Vamos a entrar en el detalle y desglose de las informaciones. Al igual que en Valparaíso, en Santiago y otras ciudades del país, hoy están marchando estudiantes en una manifestación convocada por la Confech en Santiago. Estuvimos con Daniel Zunino, nuestro móvil en la región, y vamos a tomar este contacto, pero vamos ahora con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Bien, vamos a entonces a tomar luego el contacto con Mario Aguilar, que ya está contactado. ¿Cómo está, Mario? Buenas tardes, gusto de saludarlo, bienvenido a Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlo aquí en la Alameda, desde la misma calle estoy haciendo este contacto con usted, así que es totalmente en vivo. Bueno, importante señalar que esto lo veíamos en la mañana en imágenes que transmitimos a través de nuestros medios, tanto la radio como la televisión, de esta marcha, de esta convocatoria, que igual tuvo una gran cantidad de convocados y concurrieron a esta convocatoria. Así es, fue muy masiva la marcha, muy masiva. Una gran convocatoria de la Confech. Nosotros adherimos, nosotros no habíamos llamado a un paro, sino que adherimos, hicimos presencia con dirigentes y delegaciones que estuvimos, hubo harto profesor igual de todas maneras, pero el grueso de la marcha obviamente era de la Confech. Ahora, fue una marcha bastante acontecida, por decirlo así, porque hubo una represión que no se justifica en lo más mínimo, no se entiende, no había ningún fundamento, una marcha absolutamente pacífica, y ahí apenas 2 cuadras de haber empezado comenzó una represión, nos tiraron gases, agua, sin ningún fundamento. Bien, ahí tenemos un problema de conexión con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, que estamos abordando lo que fue esta movilización estudiantil. Mario, tuvimos un problema técnico, pero ya volvemos con usted. ¿Cuál es el principal objetivo o propósito de esta movilización y cuáles son las demandas que buscan instalar hoy en la agenda pública? Bueno, el objetivo nuestro de adherir a la marcha de los estudiantes es manifestar que coincidimos con ellos en el diagnóstico respecto a que hay una amenaza a la educación chilena. Estos recortes presupuestarios son muy graves porque la educación no necesita que se le disminuya presupuesto, al contrario, necesita más presupuesto. Tanto en el mundo universitario como en el mundo escolar hay serias deficiencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación pública, y los anuncios de recortes producen un impacto muy negativo, ya están produciendo un impacto negativo, los recortes que ya se han concretado o se le han exigido a los distintos servicios, y entre ellos educación, y además se anuncian para el presupuesto del próximo año más recortes, lo cual nos parece gravísimo, y por supuesto creemos que tenemos todo el derecho a manifestarlo y a levantar demandas para que eso se corrija. Y eso Mario, es lo que por esa razón nosotros aquí adherimos a la marcha de los estudiantes. Mario, la delegación presidencial había autorizado un recorrido distinto a lo solicitado por ustedes. ¿Por qué decidieron iniciar la marcha igualmente por la Plaza Baquedano? A ver, en Chile hay una tradición histórica. Las marchas siempre han sido por la Alameda, en el caso de Santiago, en Valparaíso también hay un recorrido que es histórico, que es distintos sectores políticos, sociales. En el caso de Santiago incluso debemos decir que los sectores que hoy día apoyan al presidente Kast también hicieron sus marchas por la Alameda cuando lo requirieron. ¿Por qué? ¿Por qué impedir? ¿Por qué salir ahora con una cosa que rompe una tradición republicana, una tradición histórica del país de que se marcha por la Alameda? Nos parece que es una provocación y no tiene sentido, no hay una justificación que explique por qué se impidió. Finalmente la Alameda se ocupó igual, porque era tanta la gente
que se vio desbordado, pero hubo un manejo muy irresponsable del gobierno. Yo creo que la gran mayoría de los estudiantes reaccionó con serenidad frente a la represión que hubo y felizmente no pasó a mayores. Hubo algún pequeño grupo, pero muy pequeño, que no fue representativo de la marcha, que respondió con alguna violencia, pero la gran mayoría respondió con serenidad. Yo rescato y celebro esa manera de comportarse que tuvieron los estudiantes a pesar de la provocación del gobierno, porque esto fue una provocación. Estamos conversando con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, ¿manejan hasta ahora algún balance preliminar de las personas detenidas o lesionadas producto de los incidentes registrados durante la mañana de hoy? No tenemos cifras. Nosotros hemos enviado abogados que fueran a la comisaría donde habitualmente se llevan a los detenidos. Sabemos que han detenido algunos profesores que no estaban haciendo absolutamente ninguna acción de violencia que justificara su detención, y estamos atendiendo con nuestros abogados esta situación, pero yo insisto en la denuncia de que acá hubo una provocación. A mí mismo me tiraron gases junto con otros profesores que estábamos sin ninguna razón, estábamos tranquilamente parados y nos tiraron agua, gases. Hay también dirigentes del regional metropolitano que fueron afectados por esa represión, lo cual, insisto, no tenía ninguna justificación. La marcha era muy ordenada y muy tranquila. Después de la represión, un grupo muy pequeño, pero muy pequeño, reaccionó de manera violenta, pero no, eso fue claramente una provocación, insisto en el concepto, porque no autorizar la marcha por la Alameda no tenía ningún sentido ni ninguna justificación. Mario, ¿qué esperan concretamente del gobierno tras esta movilización y cuáles serán los próximos pasos del movimiento estudiantil? Bueno, obviamente el movimiento estudiantil tiene que ser sus dirigentes y sus vocerías quienes lo siguen. Nosotros creemos que hay que unir al mundo de la educación. Estamos interlocutando con distintos gremios para ir generando esa convergencia, pero también con los estudiantes vamos a reunir en los próximos días, porque creemos que hay razones de más suficientes, amenazas, esta que le digo de los presupuestos, pero hay otras medidas más que son muy amenazantes por el derecho a la educación, que hay tendencias a que vuelva el mercado, el lucro, situaciones que creíamos superadas, levemente superadas, pero en alguna medida se había avanzado y ahora se quiere retroceder. Por lo tanto, creemos que tenemos que unirnos y tenemos que trabajar en conjunto para defender el derecho a la educación en Chile. Eso es lo que vamos a hacer, como hemos hecho históricamente siempre los profesores cuando hay amenazas a la educación. Gracias, Mario, por este tiempo. Buenas tardes. Que esté muy bien, gusto saludarles. Ahí escuchábamos a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, quien se encuentra en la marcha convocada por la CONFECH en la región metropolitana. Cambiamos de tema, porque tomamos contacto con nuestra unidad móvil para conocer sobre el documento que presentaron vecinos de Viña del Mar ante la Contraloría por accidentes que se registran en scooters. Daniel Zunino, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Así es, tal como comentabas, representantes de la Fundación Comité Defensa del Borde Costero de Viña del Mar llegaron hasta la Contraloría esta mañana para presentar un documento en el que exponen una serie de preocupaciones relacionadas con la operación de scooters eléctricos en distintos sectores del borde costero de la ciudad Jardín. Los vecinos aseguran que durante los últimos meses han observado un aumento de situaciones que consideran riesgosas para peatones, especialmente en espacios de alta circulación como veredas, paseos y sectores turísticos donde conviven diariamente residentes, deportistas y visitantes. En el escrito presentado ante el organismo controlador plantean la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales operan estos dispositivos de movilidad personal y solicitan que se evalúen medidas que permitan una mejor convivencia entre peatones y usuarios de scooters. Escuchemos palabras de Viviana D'Amico, Fundación Comité Defensa Borde Costero de Viña del Mar. Te vas a dar cuenta que andan todos por las veredas, bicicleta, andan en patín, en scooter, entonces, y uno tiene que andar con cuidado, y más gente que tiene problemas muchas veces hasta de movilidad, y sumado a eso el mal estado de las calles también. Entonces nosotros en realidad eso es lo que esperamos, que la municipalidad atienda nuestros requerimientos, porque a lo mejor no han visto bien. Desde esta agrupación, la organización también enfatizaron que su intención no es eliminar a este medio de transporte, afectar la actividad turística de la comuna, sino avanzar hacia una regulación más estricta y una fiscalización también efectiva que permita prevenir accidentes y otorgar mayores garantías de seguridad a quienes transitan por el borde costero. Asimismo, hicieron un llamado al municipio de Viña del Mar para abordar la problemática y generar instancias de diálogo que permitan compatibilizar el uso de esta alternativa, bien digo, de transporte con el resguardo de los espacios públicos. Escuchemos también a María Adela Baza, también parte de la Fundación Comité Defensa Borde Costero de Viña del Mar.
¿Quién se preocupa? Hacemos un llamado a la alcaldesa que ya es tiempo que se preocupe de todos los vecinos de Viña del Mar. Se necesitan políticas serias. Los representantes de la Fundación entonces señalaron que esperan la instalación de la Contraloría contribuya a abrir una discusión sobre la materia y permita establecer criterios más claros respecto de la operación de los scooters eléctricos en la comuna, apuntando principalmente a fortalecer la regulación y además la fiscalización de estos vehículos más que a restringir su funcionamiento, Ricardo. Bien, importante tema que va a quedar seguramente ahí en el tapete público y, por qué no, también va a llegarle a las autoridades municipales para ver cuál es la solución de esta inquietud que aqueja a los vecinos del borde costero. Gracias, Daniel. Que esté muy bien. Bien, bueno, vamos a otro tema porque la Policía de Investigaciones realizó un amplio operativo de fiscalización en el centro de Viña del Mar. Esto en el marco de un trabajo conjunto entre detectives de la Brigada de Investigación Criminal BICRIM y personal de Seguridad Pública Municipal. La intervención se desarrolló en distintos sectores de la comuna, desde el estero Marga Marga hasta calle 15 Norte, incluyendo zonas costeras, con el propósito de ubicar a prófugos de la justicia y también recopilar antecedentes sobre personas de interés policial. Durante el despliegue se efectuaron 124 controles de identidad, lo que permitió concretar la detención de 3 hombres, todos chilenos y mayores de edad, con los delitos de lesiones menos graves, tráfico ilícito de drogas y quebrantamiento de condena. Según informó el jefe de la BRICRIM de Viña del Mar, el subprefecto Sergio Gutiérrez, los detenidos mantenían antecedentes policiales por delitos como estafa, otras defraudaciones, falsificación de instrumento privado y hurto. En el procedimiento también fue arrestado un cuarto hombre chileno y mayor de edad, quien mantenía una orden de detención vigente por pensión de alimentos emanadas del Juzgado de Familia de Valparaíso. Además, los detectives recuperaron un vehículo con encargo vigente por apropiación indebida y lograron esclarecer 2 denuncias por presunta desgracia correspondiente a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, cuyos encargos estaban vigentes desde el año 2023. La PDI anunció que continuará desarrollando este tipo de operativos en sectores con mayor incidencia delictual de la ciudad Jardín. Autoridades regionales destacaron una disminución del 7,1% en los delitos registrados en la región de Valparaíso. Junto con más de 1.000 detenidos durante la última semana, las cifras fueron dadas a conocer durante una nueva sesión del Comité Policial. Tenemos más detalles a continuación. Realizados por Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima. Así lo informaron las autoridades durante una nueva reunión del Comité Policial Regional. Según el balance entregado, se registraron 1.022 detenidos, además de más de 11.700 controles y fiscalizaciones en distintos puntos de la región. Las acciones permitieron cursar más de 1.700 infracciones y sacar de circulación 12 armas de fuego y 21 armas cortopunzantes. Otro de los resultados destacados fue la desarticulación de 15 bandas criminales durante el periodo analizado. Asimismo, se logró recuperar 25 vehículos con encargo por robo, elevando a 631 los automóviles recuperados en lo que va del año. En materia de drogas, los procedimientos permitieron incautar cerca de 2.750 kilos de sustancias ilícitas y erradicar más de 28.000 plantas de cannabis. Las autoridades señalaron que estos resultados se reflejan en una disminución de un 7,1% en los delitos registrados en la región, lo que equivale a 1.483 casos menos en comparación con igual periodo anterior. Dentro de los operativos destacados se encuentra una ronda conjunta entre Carabineros y la PDI realizada el pasado viernes, el cual dejó 127 detenidos, más de 1.400 controles y fiscalizaciones, además de controles migratorios y denuncias asociadas. Desde la Policía de Investigaciones valoraron los resultados obtenidos y aseguraron que el trabajo coordinado entre las distintas instituciones busca reforzar la seguridad y reducir la percepción de inseguridad de la comunidad. Tenemos más informaciones. El alcalde de La Calera, Johnny Piraino, fue formalizado por fraude al fisco en el marco del denominado caso Máquinas. El tribunal decretó arraigo nacional y firma mensual mientras se desarrolla la investigación. Tenemos más detalles a continuación. De la Fiscalía de Valparaíso, que investiga un presunto fraude al fisco relacionado con el uso de recursos municipales en una propiedad particular.
Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, una retroexcavadora y un camión aljibe pertenecientes al municipio habrían sido utilizados en una parcela ubicada en la comuna de Nogales. Los hechos investigados corresponden a trabajos realizados entre fines de marzo y comienzos de abril de 2023. La causa, conocida como el caso Máquinas, ya había tenido consecuencias administrativas luego que la Contraloría Regional de Valparaíso determinara responsabilidades y aplicara una suspensión de 30 días al jefe comunal, sanción que posteriormente fue ratificada. Durante la audiencia, el juez Alejandro Lobos estimó que existen antecedentes suficientes para presumir tanto la existencia del delito como la participación del imputado. Entre ellos figuran declaraciones de testigos que aseguraron haber visto un camión aljibe municipal realizando labores en el domicilio del alcalde. Por esta razón, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en Carabineros de Nogales. La investigación penal continuará durante los próximos 6 meses, luego que el tribunal fijara un plazo de 180 días para el desarrollo de nuevas diligencias. Tenemos más informaciones. El gobierno designó a Mauricio Pérez como nuevo coordinador territorial para la gestión socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví. La nueva autoridad tendrá la misión de articular el trabajo entre las comunidades, municipios, empresas y organismos públicos en una de las zonas más sensibles del país en materia ambiental. La designación fue informada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Pérez es asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y cuenta con un magíster en trabajo social con mención en territorio. Además posee experiencia en gestión pública y trabajo comunitario, habiéndose desempeñado como consejero regional en distintos cargos de la administración pública. El delegado presidencial regional Manuel Millones destacó que una de las principales tareas será reconstruir las confianzas entre las comunidades y las instituciones. Según explicó, el nuevo coordinador tendrá presencia permanente en el territorio y trabajará desde oficinas que serán habilitadas en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Entre sus funciones estará coordinar estrategias de fiscalización, realizar seguimiento a compromisos ambientales y sociales y facilitar la relación entre autoridades, empresas y organizaciones comunitarias. También deberá colaborar en la elaboración de planes y programas destinados a enfrentar problemáticas socioambientales de mediano y largo plazo. Desde el gobierno señalaron que la creación de este cargo responde a la necesidad de fortalecer la coordinación estatal en una zona históricamente afectada por conflictos ambientales. El nuevo coordinador contará además con apoyo técnico de las Seremis de Medio Ambiente y Salud para desarrollar sus funciones. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio designó a la doctora Cristabel Jensen como nueva directora subrogante del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. La profesional asume en el cargo en medio del proceso de reorganización del recinto tras la salida de la exdirectora Loreto Maturana. Los detalles en el siguiente informe. Subrogante del Hospital Claudio Vicuña. La profesional asumirá la conducción del principal recinto asistencial de la provincia de San Antonio tras la salida de la exdirectora Loreto Maturana. La desvinculación de Maturana generó controversia luego de que denunciara públicamente que su salida fue arbitraria e ilegal. La exdirectora vinculó su despido a la polémica contratación de la exministra del Desarrollo Social, Janet Vega, al interior del establecimiento. Ante este escenario, las autoridades optaron por designar a una profesional con amplia trayectoria dentro del propio hospital. Hasta la semana pasada, Cristabel Jensen se desempeñaba como jefa del consultorio de especialidades del recinto. Desde el Servicio de Salud señalaron que uno de los principales desafíos será garantizar la continuidad de la atención y fortalecer la relación con funcionarios y usuarios. La nueva directora subrogante destacó que cuenta con más de 33 años de experiencia en el hospital y aseguró que conoce de cerca las necesidades de la comunidad y de los equipos de salud. Jensen afirmó que asume este desafío con compromiso y experiencia, recordando que anteriormente también participó en procesos de transformación y modernización del establecimiento sanitario. Vamos a otras informaciones. Los alcaldes de Quintero, Santo Domingo y Rinconada figuran entre las 15 autoridades comunales del país apercibidas por la Contraloría General de la República por no actualizar sus declaraciones de intereses y patrimonio. El organismo les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar la situación. Los detalles a continuación.
La Contraloría General de la República notificó a 15 alcaldes del país por incumplimientos relacionados con la actualización de sus declaraciones de intereses y patrimonio. La medida forma parte de los procesos de fiscalización que realiza el organismo para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Probidad en la función pública. Entre las autoridades apercibidas aparecen 3 alcaldes de la región de Valparaíso. Se trata de Juan Galdames, alcalde de Rinconada, Fernando Rodríguez, alcalde de Santo Domingo, y Rolando Silva, alcalde de Quintero. A través de oficios formales, Contraloría les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar o actualizar la documentación requerida. El organismo advirtió que, de persistir el incumplimiento, se iniciarán procedimientos sancionatorios conforme a la legislación vigente. Las sanciones contempladas por la ley incluyen multas que pueden fluctuar entre 5 y 50 unidades tributarias mensuales. Además, si transcurren 4 meses desde la aplicación de una sanción y la situación no es regularizada, la autoridad arriesga incluso la destitución de su cargo. La declaración de intereses y patrimonio es una herramienta destinada a transparentar los bienes, actividades económicas y posibles conflictos de interés de las autoridades y funcionarios públicos. Desde Contraloría señalaron que estas acciones buscan fortalecer los estándares de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Vamos a otro tema. Los equipos del futuro Hospital Provincial Marga Marga iniciaron un despliegue territorial para informar a funcionarios de la salud y comunidades sobre el proceso de habilitación del nuevo recinto asistencial. La estrategia contempla actividades en las 4 comunas de la provincia. Los detalles a continuación. Los equipos del futuro Hospital Provincial Marga Marga comenzaron una serie de visitas informativas en distintos puntos de la provincia. La iniciativa busca responder las dudas de funcionarios de la salud y usuarios respecto a la apertura del nuevo recinto asistencial. El despliegue se inició en el Cefán Manuel Lucero de Olmué y continuará durante los próximos meses en Quilpué, Villa Alemana, Limache y la propia comuna de Olmué. Entre las principales consultas de la comunidad figuran la fecha de apertura del hospital, las prestaciones que ofrecerá y la forma en que se realizarán las derivaciones de pacientes. Desde la red de salud explicaron que la apertura será gradual y que en una primera etapa las atenciones se realizarán bajo la modalidad denominada en espejo. Esto significa que inicialmente se replicarán las prestaciones que actualmente entrega el hospital de Quilpué. Las autoridades también destacaron que el nuevo establecimiento contará con equipamiento moderno, espacios más amplios y una infraestructura diseñada para mejorar la atención de los pacientes. Actualmente el hospital se encuentra en etapa de habilitación, proceso que incluye la instalación de equipamiento, pruebas operativas, capacitación de funcionarios y tramitación de autorizaciones sanitarias. El objetivo es preparar el funcionamiento del recinto antes de su entrada en operaciones, considerada una de las obras de salud más importantes para la provincia de Marga Marga. Bien, vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Vamos a revisar los titulares de esta jornada. Un joven fallecido y 2 lesionados dejó volcamiento vehicular en la ruta F64 en Quillota, la madrugada de este miércoles. Estudiantes marcharon por Valparaíso en rechazo a iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Kast. Vecinos de Viña del Mar concurrieron a la Contraloría por la operación de scooters eléctricos tras serie de accidentes en el borde costero. Tras gran despliegue policial, Carabineros logró más de 1000 detenidos en una semana, solo en la región de Valparaíso. Alcalde de La Calera, Johnny Piraino, fue formalizado por fraude al fisco. Quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. El gobierno designó nuevo coordinador territorial para las zonas socioambientales de Quintero, Puchuncaví y Concón. Ministerio de Hacienda aprobó el nuevo monto del salario mínimo que alcanza los 553.000 pesos de forma retroactiva. El proyecto será votado este miércoles por la Cámara.
El Senado comenzó la tramitación de la denominada mega reforma económica impulsada por el gobierno. La iniciativa será revisada por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. Bien, tomamos contacto a esta hora con nuestra unidad móvil para conocer sobre esta marcha convocada por la Confeche en Valparaíso. Daniel Zunino, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Estamos en la Plaza O'Higgins, a esta hora a un costado del Congreso Nacional, donde a esta hora se desarrollaba ya la llegada de una manifestación convocada durante esta jornada en el marco de distintas demandas ligadas a educación. Podemos ver cómo está actuando a esta hora Carabineros, porque habían una serie de incidentes menores, pero incidentes al fin y al cabo, Ricardo, acá en la Plaza O'Higgins al finalizar esta manifestación que estaba siendo pacífica hasta este momento. Tuvo que ingresar carros lanzaguas y también lo que se conoce como el famoso guanaco a la Plaza O'Higgins a dispersar a manifestantes que estaban generando diversos incidentes a esta hora. Esto fue a eso de las 13:30, hace ya unos 5 minutos atrás estábamos presenciando incidentes, ahora se están dispersando, vemos personas que están acá en la plaza, podemos observar también acá, mira, tenemos al lado este famoso conocido como el Zorrillo, mejor dicho. El Zorrillo está acá al lado nuestro, Ricardo. Podemos ver cómo personal policial está actuando. Se abuchea a la policía en este momento. La verdad es que es un ambiente bastante tenso el que se vive a esta hora, 13:35 minutos, acá en la Plaza O'Higgins. Estamos en vivo y en directo para puranoticia.cl. Vemos como personal policial está transitando por la plaza para mantener el orden público a esta hora, Ricardo Suárez. Y para hacer un resumen también de lo que fue esta marcha, fue citada a las 11 de la mañana en la Plaza Sotomayor y reunió a diversas agrupaciones de la región vinculadas al ámbito educativo, entre ellas organizaciones de profesores, asistentes de la educación, estudiantado secundario y universitarios también, bien digo. Los manifestantes avanzaron por distintos puntos del Plan de Valparaíso hasta llegar a las inmediaciones del Congreso Nacional, donde continuaron a eso de las 1 de la tarde expresando sus demandas a través de cánticos y consignas. Entre las frases que más se escuchaban durante la manifestación destacan Valparaíso antifascista, el que nos salta es Toño Kast y la educación chilena no se vende, además de otras consignas relacionadas con el fortalecimiento de la educación pública. Hasta el momento, hasta eso de las 13 horas no se registraban incidentes, pero estábamos registrando ya incidentes. Ahora podemos ver también cómo estos carros de Carabineros están circulando por la avenida Pedro Montt, y tal como te estaba comentando, existe presencia policial permanente acá en el lugar, en las inmediaciones de la movilización, de lo que fue la movilización, de lo que fue esta marcha, monitoreando el desarrollo de la actividad y recordando también tanto a participantes en su momento como a quienes transitaban por los distintos puntos de Valparaíso. Por ahora la manifestación ya se dispersó, solamente quedan algunas personas rezagadas acá en la Plaza O'Higgins, en torno del Congreso Nacional, y estaremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir durante las próximas horas desde este punto de la ciudad de Valparaíso, Ricardo. Vamos a las imágenes, Daniel, nos muestran también ya que se dispersó, pero también nos muestra adultos mayores también que estaban cercanos ahí donde estaba todo el movimiento, pero usted ya nos señala que todo esto ya está calmo y había pasado ya la eventualidad de esta convocatoria de la Confech. Así es, Ricardo, ya se dispersa de a poco las personas que estaban, quedan algunos rezagados de la manifestación acá en la Plaza O'Higgins, pero grupos menores ya, todo lo que pertenecía a... A ver, vamos a cambiar la cámara, Ricardo, porque personal policial sigue acá en la Plaza O'Higgins, vamos a mostrar. Sí, sigue personal policial acá en la Plaza O'Higgins, Ricardo, resguardando el lugar aún. Como hay presencia de personas todavía en la plaza que fueron parte de las protestas, la verdad es que se mantienen acá resguardando el lugar ante cualquier incidente, Ricardo. Se puede ver en imágenes, las imágenes son decidoras a esta hora de la tarde, Ricardo. Sí, pero el movimiento es mínimo, Daniel, el movimiento es mínimo, ya casi se ve muy poco, en este caso algún estudiante o alguna de las personas que estaban protestando. Se ve más movimiento policial que seguramente también se va a ir aminorando con el paso de las horas, ¿no? Sí, esperemos. La presencia policial también genera tensión acá en el lugar, esa es la verdad, Ricardo. Genera un poco de tensión la presencia policial acá en la Plaza O'Higgins.
No debería, porque el que nada hace, nada teme. Yo creo que es importante que si ellos están haciendo una marcha por sus reivindicaciones, se dediquen solamente a eso, y creo que cuando comienzan ya los actos delictuales, cuando tenemos problemas, Daniel. Así es. Bien, cerramos con usted, Daniel, desde nuestra unidad móvil. Agradecer por este contacto y en cualquier momento estamos de vuelta con Daniel Zunino, periodista de puranoticias.cl. Vamos a más informaciones porque el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó en el Senado una hoja de ruta con 7 focos de gestión y una agenda legislativa prioritaria para enfrentar la crisis de seguridad que se vive en el país. La exposición continuará este miércoles en una nueva sesión especial de la Cámara Alta. Los detalles a continuación. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó ante el Senado los principales lineamientos que marcarán la gestión de su cartera durante los próximos meses. Una exposición que se realizó en una sesión especial solicitada para analizar el estado de la seguridad pública en el país y estuvo centrada en una hoja de ruta compuesta por 7 ejes estratégicos. Entre ellos destacan el control de calles y barrios, el combate al crimen organizado, la protección de fronteras y rutas críticas, el fortalecimiento del sistema penitenciario y la recuperación de la legitimidad de las policías. Un plan que se estructura en 3 pilares: la prevención, el control e institucionalidad, y 7 focos de gestión específicos, con tareas, con fuerzas de tarea. También incluimos algunos cerca de 25 proyectos de ley que vamos a priorizar e ingresar, dependiendo del caso. El secretario de Estado afirmó que Chile enfrenta una situación compleja en materia de seguridad, marcada por delitos más violentos, organizaciones criminales más estructuradas y una creciente sensación de inseguridad en la población. Esperamos estar prontamente ya nuevamente en operativos, en terreno, trayendo más seguridad y control en los barrios, villas y poblaciones, como nos ha mandatado el presidente José Antonio Kast. En materia legislativa, Arrau anunció que el Ejecutivo dará prioridad a 8 proyectos de ley, varios de ellos actualmente en tramitación en el Congreso. Entre las iniciativas destacan la ampliación del plazo de flagrancia desde 12 a 24 horas, la denominada ley antiencapuchados, el proyecto que sanciona la pertenencia a organizaciones criminales y la posibilidad de realizar juicios orales en ausencia. También se van a impulsar reformas a Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones, además de modificaciones al sistema de expulsión de extranjeros que cometan delitos en territorio nacional. Al finalizar la instancia, hubo declaraciones del oficialismo en apoyo al ministro, entre ellos del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseguró que existe un plan contundente de seguridad. Queda claro que el gobierno tiene un plan de acción en materia de seguridad que es robusto. Aquí se ha hablado de migración, de crimen organizado, de narcotráfico, de terrorismo en la macrozona sur, de cárceles, de hacer un listado de vándalos, un registro de vándalos. Y por lo tanto acá hay un plan que es claro y es contundente. La presentación del ministro ocupó prácticamente toda la sesión, por lo que los senadores no alcanzaron a intervenir. Por esta razón, la Cámara Alta acordó realizar una nueva sesión especial este miércoles para continuar el análisis de las medidas anunciadas por el gobierno. Continuamos con más informaciones porque el presidente José Antonio Kast designó a los nuevos subsecretarios de Seguridad Pública y Prevención del Delito tras la salida de Andrés Yunet y Ana Victoria Quintana, mientras continuaron las declaraciones cuestionando la decisión. El presidente José Antonio Kast oficializó este martes el nombramiento de María del Pilar Giannini como subsecretaria de Seguridad Pública y de Gonzalo Guerrero como subsecretario de Prevención del Delito. Ambos reemplazarán a Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana, quienes dejaron sus cargos en medio de la reorganización impulsada por el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau. Sin embargo, la salida de Joanet provocó inmediatas críticas desde sectores que han respaldado al gobierno en materias de seguridad. La presidenta de Demócratas, diputada Joana Pérez, manifestó sorpresa por la decisión y destacó el despliegue territorial que mantenía el ex subsecretario. Lo lamento también las formas, porque también creo que las formas, uno puede entender que quizá a lo mejor el Partido Republicano hoy día con el ministro Arrau quiere hacer copamiento del Ministerio de Seguridad. Uno podría cuestionar el por qué, si el Partido Republicano no sé si tendrá tanto convencimiento con el ministerio, puesto que tampoco estuvieron muy disponibles en su minuto a aprobar
la creación del nuevo ministerio. Entonces creo que siempre es bueno una amplitud. Según señaló, la seguridad requiere continuidad, experiencia y capacidad de gestión, por lo que pidió al Ejecutivo explicar las razones del cambio. Desde Renovación Nacional, el senador Andrés Longton sostuvo que el presidente y el ministro tienen derecho a conformar sus equipos, pero aseguró que existía una evaluación positiva respecto del trabajo realizado por Joanet. El parlamentario agregó que el ex subsecretario lideró importantes reformas para las policías y cuestionó que su salida se concretara pocos días después de la llegada del nuevo ministro. Por su parte, el senador Matías Walker también expresó su molestia por la decisión, señalando que una determinación de esta magnitud debió haber sido tomada directamente por el presidente de la República y no por una autoridad recién asumida. La renuncia las piden los presidentes, no los ministros. Y me parece muy mal que el ministro del MOP, que viene llegando al Ministerio de Seguridad, le pida la renuncia en forma intempestiva a un subsecretario de Seguridad que había hecho la pega. Pese a las críticas, el gobierno defendió los nombramientos y destacó que los nuevos subsecretarios cuentan con amplia experiencia en materias de seguridad, gestión pública y coordinación institucional. Efectivamente, cuando hay algún cambio de lineamiento de los ministerios, se requieren diferentes perfiles y por eso hemos tomado esa decisión. Desde La Moneda señalaron que los cambios buscan fortalecer el Ministerio de Seguridad Pública y mejorar la coordinación del Estado frente al crimen organizado y los desafíos de seguridad que enfrenta el país. En tanto, la Democracia Cristiana anunció que votará en contra del proyecto impulsado por el gobierno para autorizar un mayor nivel de endeudamiento durante el año 2026. Desde la colectividad cuestionaron la oportunidad de la medida y acusaron inconsistencias entre el discurso oficial y la situación económica del país. Los detalles a continuación. El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, confirmó que su partido rechazará el proyecto presentado por el gobierno para aumentar la deuda pública. La iniciativa busca autorizar nuevas obligaciones de endeudamiento por hasta 6.200 millones de dólares durante este año. Según el parlamentario, la propuesta resulta contradictoria con las medidas económicas que ha impulsado el Ejecutivo en otras áreas. Díaz sostuvo que mientras se anuncian recortes presupuestarios en servicios públicos, especialmente en salud, el gobierno solicita incrementar significativamente el endeudamiento fiscal. El legislador también cuestionó que la iniciativa se conociera poco tiempo después de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Desde la bancada de los diputados de la Democracia Cristiana anunciamos desde ya que esta iniciativa no es congruente con lo que hoy día está sufriendo la ciudadanía, que sufre un costo de la vida mayor y además sufre en los distintos servicios públicos donde se está recortando presupuestos, sobre todo en áreas tan sensibles como la salud. A juicio del diputado, el nivel de deuda proyectado acerca al país a umbrales que han sido observados por organismos internacionales. Además, criticó decisiones recientes relacionadas con combustibles y gasto público, señalando que afectan directamente a la ciudadanía. Desde la Democracia Cristiana insistieron en que la propuesta no es coherente con la realidad económica que enfrentan muchas familias chilenas. El proyecto será ingresado este miércoles al Congreso con suma urgencia y deberá iniciar su discusión legislativa en los próximos días. El Senado comenzó la tramitación de la denominada mega reforma económica impulsada por el gobierno. La iniciativa será revisada por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, tal como ocurrió durante su pasado por la Cámara de Diputados. La decisión se adoptó luego de un debate en la sala donde parlamentarios de oposición solicitaron que el proyecto fuera analizado por más comisiones debido a la amplitud de materias que contempla. La propuesta fue sometida a votación y terminó siendo rechazada por mayoría, ratificándose el acuerdo alcanzado previamente por los comités parlamentarios. De esta forma, la Comisión de Hacienda va a iniciar este miércoles el estudio de la iniciativa, dando el primer paso a su tramitación en el Senado. Entre los principales puntos del proyecto destacan la reducción gradual del impuesto corporativo del 27 al 23%, la reintegración del sistema tributario y beneficios para inversiones superiores a los 50 millones de dólares. La reforma también contempla incentivos al empleo, alivios tributarios para la compra de viviendas nuevas, el fin de las contribuciones para adultos mayores y recursos adicionales para enfrentar las consecuencias de los incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío. El gobierno ingresó con suma urgencia este miércoles al Congreso Nacional un proyecto de ley que autoriza nuevas obligaciones de deudas por hasta 6.200 millones de dólares.
La iniciativa busca y contempla también las autorizaciones de endeudamiento ya contempladas en la Ley de Presupuesto 2026. Según explicó el ministro de Hacienda Jorge Quirós, la necesidad surge tras la actualización de las proyecciones fiscales presentadas en el último informe de finanzas públicas. La autoridad señaló que se detectó una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos, lo que elevó la proyección del déficit fiscal para este año. De acuerdo con las nuevas estimaciones, el déficit alcanzaría un 2,4% del Producto Interno Bruto, cifra superior al 1,5% considerado originalmente en el presupuesto. Quirós explicó que parte importante de los recursos solicitados permitirá cubrir necesidades de financiamiento derivadas de este escenario. A ello se suma un monto destinado a regularizar obligaciones pendientes del Estado, incluyendo pagos a proveedores y pequeñas y medianas empresas. Desde Hacienda recalcaron que no se trata de recursos para aumentar el gasto público, sino que una medida orientada a transparentar la situación fiscal y cumplir compromisos ya adquiridos. Finalmente, el ministro aseguró que el Ejecutivo mantendrá medidas de austeridad y control de gasto con el propósito de avanzar gradualmente hacia una normalización de las cuentas fiscales durante la actual administración. Representantes de la Municipalidad de Papudo y de la empresa sanitaria Esval sostuvieron una reunión para analizar los episodios de olores asociados a hidrocarburos reportados por la comunidad. Las emanaciones fueron percibidas durante los días 28 y 30 de mayo en distintos puntos de la comuna. Según relataron vecinos, los olores provenían aparentemente del sistema de alcantarillado y generaron preocupación entre los residentes. Tras recibir las primeras alertas, equipos técnicos de Esval iniciaron una serie de inspecciones y monitoreos para intentar determinar el origen del fenómeno. Hasta ahora, la sanitaria indicó que no se ha detectado anomalías en sus procesos operacionales ni en el funcionamiento de sus instalaciones. Como medida preventiva, la empresa anunció la limpieza de la red de alcantarillado, la mantención de las cámaras desgrasadoras en establecimientos educacionales y la limpieza de una planta elevadora. Desde el municipio de Papudo, en tanto, señalaron que mantendrán una coordinación permanente con la sanitaria para responder rápidamente ante eventuales episodios o nuevos episodios. La idea es realizar muestreos y evaluaciones en terreno de manera inmediata con el fin de identificar el agente responsable de las emanaciones. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades aseguraron que seguirán monitoreando la situación para resguardar la tranquilidad y seguridad de los vecinos de la comuna. La Comisión de Salud del Senado cuestionó duramente la ausencia de autoridades del Ministerio de Salud en una sesión realizada en el Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso, convocada para abordar la compleja situación financiera, laboral y la infraestructura que enfrenta el recinto. La falta de representantes del nivel central y diversos problemas técnicos marcaron una jornada que generó críticas de parlamentarios, autoridades regionales y gremios también médicos y trabajadores. Precisamente para conocer el impacto de esta crisis y las preocupaciones de los funcionarios del principal hospital de la región, vamos a revisar parte de la entrevista realizada esta mañana en el matinal Pura Noticia a Eduardo Ojeda, dirigente de la FENATS del Hospital Carlos Van Buren. Empezaron a hablar los directores, a dar un estado de cuenta cómo estaba el hospital y no escuchábamos nada. Entonces no escuchábamos nada, no se podía hacer, estaban los ingenieros tratando de solucionar el problema, no pudieron solucionarlo y cuando lograron solucionarlo ya la hora era sumamente avanzada y habían compromisos de algunos parlamentarios que tenían que volver a sesionar. Entonces yo lo encuentro impresentable, sabiendo, era una gran oportunidad que las autoridades estén en situ, estén en los lugares donde realmente están pasando las cosas, porque es fácil de Santiago, de una oficina, decir que vamos a hacer recorte, pero no conocen la unidad de emergencia adulta del Hospital Carlos Van Buren, la situación que hay de baños. Pues yo le voy a contar que hay un solo baño para todas las visitas del Hospital Carlos Van Buren. Las visitas, no estoy hablando de los pacientes ni los funcionarios. Para las visitas, todas las visitas que vienen a ver al Hospital Van Buren tienen una sola taza de baño. De todo el hospital, de todos los pisos que tiene el hospital. De todo el hospital tienen un baño. Las visitas. No estoy hablando de los pacientes ni de los funcionarios. Para las visitas están en el hall. Es un solo baño, uno para mujeres y uno para hombres. Entonces eso es indigno.
Porque la gente siempre nos pregunta dónde están los baños, nos da vergüenza decirle está el baño, tiene que hacer una cola para entrar a un baño que está insalubre, por supuesto. También hubo cuestionamientos, ¿cierto?, en cuanto a estas conexiones, pero también la Comisión de Salud ya citó nuevamente, porque usted en esta sesión, ¿cierto?, que se desarrolló durante la mañana de este martes, no asistió la ministra de Salud, pero tampoco la Seremi. Esto también a ustedes les llamó la atención y a los parlamentarios esperaban la visita también de la Seremi de Salud. Pero ahora la Comisión de Salud citó a la ministra para el próximo 9 de junio. ¿Ustedes qué esperan de esta reunión y qué señales mínimas esperan que entregue el gobierno? Nosotros esperamos respuesta de las preguntas que tiene toda la población. Esperamos que la ministra nos diga si va a hacer ese famoso recorte que es impresentable y a dónde lo va a afectar. Y que digan y que sean bien sinceros y vengan a dar la cara, porque es muy fácil hablar de Santiago que hay un recorte y darle un número. Y como les dije anteriormente, es un número, pero tienen que entender que ese número hay gente detrás de ese número. Hay gente que necesita salud, necesita medicamentos. Necesitamos que la ministra venga a darnos respuesta, que la ministra venga a conocer los hospitales, la ministra conozca los hospitales públicos. Nosotros tenemos consultorios donde se atienden los consultorios en container. Entonces, pues yo digo, eso tienen que entender, que la salud tiene que ser digna para la gente de la población en Valparaíso especialmente. Esperamos que la ministra dé la cara, que diga dónde va a ser los recortes y que escuche a los trabajadores, que escuche a la población, que escuche a la junta de vecinos, que escuche a los directores, porque también los directores se van a ver complicados por su gestión, no van a poder terminar con las gestiones. Y en septiembre vamos a tener una lista de espera mucho más grande, vamos a comprar servicios, se va a gastar mucha más plata y se vamos a gastar en privado en vez de hacer nosotros y fortalecer la salud pública nosotros en Valparaíso y en todas las regiones. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que nosotros atender a nuestros pacientes, no mandarlos a las clínicas privadas a atenderse. Nosotros podemos, tenemos el personal y nos falta que nos den los recursos para hacer eso. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual y diversos beneficios asociados. La iniciativa contempla un aumento retroactivo al 1 de mayo y ahora debe ser discutida por la Sala. La Comisión de Hacienda despachó este martes el proyecto que eleva el sueldo mínimo a 553.553 pesos para los trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años. La propuesta establece que el reajuste tendrá carácter retroactivo al 1 de mayo de este año y beneficiará además a quienes reciben asignación familiar, asignación maternal y subsidio familiar. Durante la discusión, el gobierno logró reponer normas que habían sido rechazadas previamente en la Comisión de Trabajo, referidas a los montos del ingreso mínimo para menores de 18 años, mayores de 65 y efectos no remuneracionales. Asimismo, se aprobó una indicación que establece que a partir del 1 de enero de 2027, el ingreso mínimo y las asignaciones se reajustarán de acuerdo con la variación acumulada del índice de precios al consumidor. El proyecto también fija nuevos montos para las asignaciones familiares y mantiene el subsidio familiar en 22.601 pesos durante 2026. Tras su aprobación en la Comisión de Hacienda, la iniciativa será analizada este miércoles por la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde continuará su tramitación legislativa. Vamos a otro tema porque pilotos de la FACH debieron realizar aterrizaje de emergencia en la región de Coquimbo tras sufrir desperfectos de la aeronave. Los tripulantes de un avión T-35 Villán resultaron ilesos tras una falla en pleno vuelo entre Santiago y la zona norte. La institución inició una investigación para determinar las causas. De emergencia tuvieron que aterrizar 2 pilotos de la Fuerza Aérea de Chile luego de sufrir un desperfecto en la región de Coquimbo. La institución reportó que los pilotos viajaban en un avión T-35 Villán que partió desde la base aérea del Bosque en Santiago con destino a la zona norte del país. A pesar de las alertas de esta situación, la FACH informó que la tripulación resultó ilesa y que no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros. Cabe hacer presente que hasta el cierre de esta nota no habían podido ser rescatados los pilotos debido a las dificultades de acceso al lugar donde aterrizaron. De igual forma, aseguraron que ya iniciaron las diligencias respectivas para investigar cuáles fueron las causas del hecho en las cercanías de La Serena. En tanto, la FACH envió un comunicado de prensa. La Fuerza Aérea de Chile informa a la opinión pública que el día de hoy una aeronave de instrucción T-35 Villán
de dotación de la Escuela de Aviación, capitana Manuel Ábalos Prado, efectuó un aterrizaje de emergencia al norte de la ciudad de La Serena, aplicando los protocolos de rigor, mientras realizaba un vuelo de traslado a la zona norte del país. En atención al profesionalismo de la tripulación, esta resultó ilesa y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros. La Fuerza Aérea de Chile se encuentra investigando las causas de este hecho. Departamento de Asuntos Públicos de la Fuerza Aérea Nacional. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en las informaciones y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Y ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Usted nos ve, nos escucha, nos lee. Vamos de inmediato a revisar titulares de esta jornada. Un joven fallecido y 2 lesionados dejó volcamiento vehicular en la ruta F64 de Quillota la madrugada de este miércoles. Estudiantes marcharon por Valparaíso en rechazo a iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Kast. Vecinos de Viña del Mar concurrieron a Contraloría por la operación de scooters eléctricos tras serie de accidentes en el borde costero. Tras gran despliegue policial, Carabineros logró más de 1.000 detenidos en una semana solo en la región de Valparaíso. Alcalde de La Calera, Johnny Piraino, fue formalizado por fraude al fisco, quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. El gobierno designó nuevo coordinador territorial para las zonas socioambientales de Quintero, Puchuncaví y Concón. Ministerio de Hacienda aprobó el nuevo monto del salario mínimo que alcanza los 553.000 pesos de forma retroactiva. El proyecto será votado este miércoles por la Cámara. El Senado comenzó la tramitación de la denominada mega reforma económica impulsada por el gobierno. La iniciativa será revisada por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. Vamos al detalle de las informaciones. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador metropolitano Claudio Orrego en el denominado caso Procultura. La resolución establece además el pago de costas por parte del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. Tenemos más detalles a continuación. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, fue sobreseído de manera definitiva en la investigación vinculada al caso Procultura. La decisión fue adoptada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. La causa era investigada por la Fiscalía de Antofagasta, que buscaba establecer eventuales responsabilidades por un presunto fraude al fisco. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existían antecedentes suficientes para sostener la imputación en contra de la autoridad regional. Además, la resolución ordenó el pago de las costas del proceso al Ministerio Público, al fiscal regional de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado. Tras conocer el fallo, Claudio Orrego afirmó que la justicia confirmó que él y su administración fueron víctimas y no partícipes de eventuales irregularidades. La investigación se originó a partir de la transferencia de 1.600 millones de pesos desde el gobierno regional metropolitano a la Fundación Procultura. Dichos recursos estaban destinados a financiar un programa de prevención del suicidio denominado Quédate. Pese al cierre de la causa respecto de Orrego, la investigación principal por el caso Procultura continúa respecto de otros involucrados, entre ellos el fundador de la organización, Alberto Larraín. La justicia amplió hasta el domingo la detención de 19 ciudadanos venezolanos arrestados en un mega operativo contra una presunta red de lavado activo vinculada al Tren de Aragua. La investigación apunta a movimientos por cerca de 78.000 millones de pesos. Tenemos más detalles a continuación. La Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones continúan las diligencias tras el denominado Operativo Tokio. En el procedimiento fueron detenidos 10 mujeres y 9 hombres de nacionalidad venezolana. La investigación busca establecer su participación en una estructura dedicada al lavado de activos provenientes de distintos mercados ilegales asociados al Tren de Aragua. Según el Ministerio Público, la organización habría movilizado cerca de 78.000 millones de pesos mediante operaciones financieras y transferencias internacionales. El fiscal regional Héctor Barros
señaló que parte importante de esos recursos habría salido del país a través de empresas vinculadas a criptomonedas. En este caso en particular se logró incautar $370.000 que estaban todavía en alguna de estas cuentas, en particular en criptomonedas, y van a seguir reportándonos sobre otros congelamientos que hemos hecho respecto a una infinidad de cuentas corrientes, como dice el director, pero también a empresas que se dedican a criptomonedas. Desde la PDI indicaron que técnicas especiales de investigación permitieron identificar roles y funciones dentro de la estructura criminal. El fiscal nacional Ángel Valencia destacó que la causa refleja el carácter transnacional y policriminal de las organizaciones que actualmente operan en la región. En Chile la ley chilena se cumple, y si no se cumple están en las policías, gendarmería, la fiscalía, todos los servicios del Estado para hacerla cumplir. Entre los detenidos figura un ejecutivo bancario de una sucursal de Santiago, dependencia que también fue allanada durante el operativo. Los imputados serán formalizados durante los próximos días por delitos vinculados al lavado de activos y asociación criminal. Un joven de 24 años falleció durante la madrugada de este miércoles tras protagonizar un volcamiento en la ruta F64 a la altura del kilómetro 3 en la localidad de San Pedro, en la comuna de Quillota. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y volcó, muriendo en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. En el automóvil también viajaban otros 2 ocupantes adultos, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Biprovincial Quillota Petorca para recibir atención médica. Ante el sitio del suceso concurrieron equipos del SAMU y carabineros, quienes adoptaron el procedimiento de rigor y mantuvieron suspendido el tránsito en dirección desde Quillota hacia Concón para facilitar las labores investigativas. Por instrucción del Ministerio Público, personal de la CIAT quedó a cargo de las pericias destinadas a determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el fatal accidente. Un amplio operativo de seguridad se desplegó en el aeropuerto de Santiago, luego que un pasajero de un vuelo proveniente de Calama asegurara aportar un artefacto explosivo. Tras la revisión de la aeronave, la emergencia fue descartada y el individuo quedó detenido. Los detalles a continuación. Un procedimiento de seguridad obligó a activar los protocolos de emergencia en el aeropuerto de Santiago durante la tarde de este martes. La situación se originó cuando un pasajero de un vuelo de LATAM proveniente de Calama aseguró portar un artefacto explosivo. Ante la alerta, la Dirección General de Aeronáutica Civil activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. El operativo contó con la participación de personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE de Carabineros. Los equipos de seguridad realizaron una inspección completa de la aeronave y de los elementos asociados al procedimiento. Producto de las diligencias, la DGAC recomendó inicialmente a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de los vuelos. Sin embargo, tras concluir la revisión, las autoridades descartaron la existencia de cualquier artefacto explosivo. La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que el procedimiento finalizó sin observaciones y que no se detectó ningún elemento de riesgo. Finalmente, el pasajero que realizó la amenaza fue detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones mientras continúan las diligencias para establecer las circunstancias del hecho. 2 homicidios registrados con pocas horas de diferencia mantienen investigando a la Fiscalía ECO y a la PDI en la región metropolitana. Los cuerpos fueron encontrados en Lampa y Talagante, ambos con impactos balísticos en la cabeza. Tenemos más detalles a continuación. Durante las últimas horas, 2 homicidios quedaron al descubierto en distintos puntos de la región metropolitana. El primero ocurrió en la comuna de Lampa, donde fue hallado el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas y con sus extremidades amarradas. La víctima presentaba impactos balísticos en la cabeza y hasta ahora no ha sido identificada por las autoridades. Horas más tarde, un segundo hallazgo se registró en la comuna de Talagante. En ese lugar fue encontrado el cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años en un paso bajo nivel de la Ruta 78. Según la Fiscalía ECO, la víctima presentaba un impacto balístico en el cráneo y algunas lesiones que están siendo periciadas. Los equipos investigadores trabajan para establecer la identidad de ambos fallecidos y reconstruir la dinámica de los hechos. Pese a las similitudes entre ambos casos, el fiscal Alfredo Serri descartó de manera preliminar una relación entre los 2 homicidios. La autoridad explicó que las características y circunstancias de cada crimen son distintas y que las posibilidades de un vínculo son bajas.
Las diligencias continúan a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y de la Fiscalía Ecometropolitana. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Tenemos más informaciones. El gobierno aseguró que continuará impulsando el proyecto de ampliación del recinto penitenciario Santiago I, luego que la justicia ordenara suspender temporalmente su ejecución. Desde la Subsecretaría de Justicia recalcaron que la resolución corresponde a una decisión de primera instancia y que aún existen recursos pendientes. Los detalles a continuación. El gobierno salió al paso de la resolución judicial que paralizó temporalmente el proyecto de ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago I. A través de un comunicado, la Subsecretaría de Justicia señaló que la decisión adoptada por el 17 Juzgado Civil de Santiago corresponde a una resolución de primera instancia. Por ello, la autoridad sostuvo que aún existen etapas judiciales y recursos legales que pueden ser utilizados para revertir esta medida. Desde el Ejecutivo insistieron en que la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria del país continúa siendo una prioridad. Según indicaron, el aumento sostenido de la población penal y el déficit histórico de plazas carcelarias obligan a avanzar en proyectos que permitan ampliar la capacidad del sistema. La controversia surgió luego que el tribunal acogiera una presentación realizada por la Municipalidad de Santiago. La resolución ordenó suspender todas las actuaciones vinculadas al proyecto, incluyendo modificaciones al plan regulador, licitaciones, adjudicaciones, asignación de recursos públicos y otros trámites asociados a las obras. Pese a ello, la Subsecretaría de Justicia afirmó que seguirá trabajando para impulsar iniciativas que fortalezcan la infraestructura penitenciaria y contribuyan a enfrentar los desafíos de seguridad pública. Finalmente, el gobierno aseguró que cualquier acción futura se desarrollará dentro del marco institucional y respetando las decisiones que adopten los tribunales de justicia. Tenemos más informaciones en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Estamos con el desarrollo de las informaciones de esta jornada de día miércoles. Chile se consolidó durante el año 2025 como el principal exportador mundial en 25 categorías de productos y se ubicó entre los 3 primeros lugares en otras 54. Así lo reveló un estudio elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales a partir de datos del comercio mundial. Hay más detalles a continuación. Chile volvió a destacar en los mercados internacionales al posicionarse como el principal exportador del mundo en 25 categorías de productos durante el año 2025. La cifra representa una mejora respecto al año anterior, cuando el país lideraba en 24 categorías. Según el estudio elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el sector minero continúa siendo el principal motor de las exportaciones nacionales. El cobre encabezó los envíos al exterior con más de 53.000 millones de dólares, equivalente al 16% del comercio mundial de este mineral. A ello se suma el liderazgo en carbonato de litio, donde Chile concentró más del 62% de las exportaciones globales. En el ámbito de la pesca y la acuicultura, el país lideró categorías como salmón congelado, trucha congelada, jurel, mejillones en conserva y productos derivados de algas. Por su parte, en el sector agroalimentario destacaron las cerezas frescas, donde Chile concentró cerca del 60% de las exportaciones mundiales, además de liderar en ciruelas frescas, ciruelas deshidratadas y avellanas con cáscara. El informe también destaca el crecimiento de los frutos secos y deshidratados, segmento que superó los 1.700 millones de dólares en envíos durante el último año. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, señalaron que estos resultados reflejan una economía abierta al mundo, apoyada por una red de 36 acuerdos comerciales que conectan a Chile con 66 economías y cerca del 89% del Producto Interno Bruto mundial. Las autoridades afirmaron que el desafío ahora será consolidar los mercados donde el país ya es líder y así avanzar hacia nuevos sectores productivos con potencial exportador. Vamos a más informaciones, porque la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que busca agilizar los procedimientos para la obtención de permiso de edificación y urbanización, iniciativa que recibió amplio respaldo tras las modificaciones realizadas durante su tramitación en el Senado.
La propuesta fue aprobada por 126 votos a favor, 15 en contra y 9 abstenciones. La nueva normativa establece plazos más acotados para la tramitación de permisos y define responsabilidades específicas para profesionales y técnicos involucrados en cada etapa del proceso. Además, fija requisitos previos para la recepción, evaluación y calificación de las solicitudes presentadas ante las autoridades competentes. El objetivo de la iniciativa es facilitar el desarrollo de proyectos inmobiliarios sin afectar los estándares de calidad ni el cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes. Asimismo, busca disminuir los tiempos de espera para acceder a soluciones habitacionales, mejorar la coordinación entre organismos públicos y evitar la duplicación de trámites. Entre los principales cambios se establece que las direcciones de las obras municipales deberán pronunciarse sobre los permisos de construcción en un plazo de 25 días hábiles desde la presentación de la solicitud. Dicho periodo se reducirá a 15 días hábiles cuando el proyecto cuente con un informe favorable emitido por una revisión independiente. La ley contempla excepciones para proyectos de mayor envergadura. En aquellos cuya carga de ocupación sea igual o superior a 1.000 personas, el plazo será de 50 días hábiles o de 30 días si cuentan con revisión independiente. En tanto, las solicitudes para obras menores o autorizaciones de fusión deberán resolverse en un máximo de 15 días hábiles. La normativa también regula los mecanismos de reclamación e incorpora disposiciones sobre silencio administrativo negativo cuando la autoridad no responda dentro de los plazos establecidos. Además, mantiene la exigencia de presentar informes de mitigación vial cuando corresponda y permite extender hasta 10 años la vigencia de dichas resoluciones una vez otorgado el permiso de construcción, facilitando así la ejecución de proyectos a largo plazo. Vamos a continuar con informaciones, pero ahora nos vamos a revisar un extracto de la entrevista que dio la diputada Emilia Schneider sobre la aprobación del proyecto de ley de escuelas protegidas. Efectivamente, aquí hay varios problemas en la tramitación y en el fondo del proyecto de ley de escuelas protegidas. Lo primero que quiero decir es que estas fórmulas de más sanciones, de la propuesta más rimbombante y más gravosa, ya las hemos explorado en Chile sin ningún resultado. Yo le pregunto a los apoderados y apoderadas que nos escuchan, que nos ven, si desde que se aprobó Aula Segura sienten que las escuelas están mejor. Yo como apoderada, yo soy apoderada, creo que no. Creo que en el gobierno de Sebastián Piñera se anunció con bombos y platillos Aula Segura como la solución definitiva a la violencia y no funcionó. Y ahora están haciendo lo mismo. Buenos titulares, pero malas políticas públicas. Primero por la forma, porque en la discusión no escucharon a los expertos y expertas, no escucharon las opiniones distintas, legislaron a tontas y a locas y no recogieron ninguna propuesta para mejorar el proyecto, hasta que llegaron al Senado y se enfrentaron a la realidad de que no iban a poder hacerlo a su ritmo. En segundo lugar, tema de fondo. Este proyecto no tiene respaldo técnico ni en la experiencia comparada. Lo que se ha hecho en otros países en esta dirección no ha demostrado que garantice mayor seguridad para las comunidades educativas. Entonces es solo un buen titular. Y en tercer lugar, hay problemas constitucionales graves. No solamente por que los procedimientos son arbitrarios y no tienen garantías, sino también por el retroceso que habría al quitarle gratuidad a estudiantes condenados. Que además de ser una cuestión que va contra la Constitución y los tratados internacionales, no tiene ni una efectividad, y yo no lo digo yo, lo decía hoy día Mauricio Duche en La Tercera, respecto al registro único de vándalos que propuso el gobierno, que va en la misma dirección de quitar beneficios sociales ante faltas o delitos, y él decía que el impacto disuasivo de esto, es decir, preventivo, es nulo, escaso o marginal. Y él no es precisamente de mi sector o de mi partido. Diputada, por otro lado, ¿qué aspectos específicos usted considera que justamente podrían vulnerar los derechos o bien la garantía de los estudiantes, que es justamente uno de los reparos también que se presentó en la aprobación de esta ley? Son varios, pero yo me quiero concentrar en dos. Particularmente, primero,
en cómo se vulnera la igualdad ante la ley, la garantía del debido proceso, la protección de la vida privada y la libertad personal en los controles que se buscan hacer a los niños, niñas y jóvenes. Porque básicamente este proyecto extiende una especie de control preventivo de identidad a las y los estudiantes en establecimientos educacionales, pero sin las garantías que el control preventivo de identidad tiene, que ya son pocas, que ya podríamos decir que es medio arbitrario, pero acá ni siquiera se recogieron esas cosas. Cosas que nosotros propusimos, como, por ejemplo, fijar un límite personal o un límite temporal para la retención del niño. Es decir, yo no puedo tener un niño en un control indefinidamente. Esto tiene que tener un límite. Eso se rechazó. Los controles de carabineros tienen que tener un límite, pero el control a un estudiante en un colegio no puedo tenerlo retenido todo el día. Además, una cuestión básica que yo propuse en el primer trámite y que la derecha rechazó, que el carabinero a la hora de hacer un control a un niño o niña tenga que mostrar su placa, su identificación, algo básico. O sea, si yo le pregunto la hora a un carabinero debería mostrarme su placa. Y además, y lo último, lo más grave, es que en estos procedimientos no queda claro quién es el responsable cuando se usa de forma abusiva esta facultad. Entonces un apoderado que ve que su hijo fue vulnerado en uno de estos controles no tiene a quién acudir, no tiene a dónde buscar un responsable. Se va a tener que comer eso solo, y eso a mí no me parece. Y en último término, en segundo término, está el tema de la restricción de la gratuidad a condenados, que puede sonar bien para mucha gente, pero lo cierto es que no tiene ni un impacto. Pero es por 5 años, diputada, tengo entendido. ¿O me equivoco? Efectivamente, pero eso no estaba en la formulación original del gobierno. Eso se incluyó en el Senado, porque el Senado mejoró efectivamente algunas de las dimensiones de este proyecto. No todas, a mí no me parece suficiente, pero le puso un límite, por ejemplo, de 5 años. Pero esto igualmente va en contra de tratados internacionales suscritos por Chile de la no regresión en derechos sociales, y también creo que tiene otro problema que tiene que ver ya con el debido proceso y con que solo se sanciona una vez a una persona por una conducta. Aquí habría una doble sanción, pero una doble sanción a los más pobres, porque si un estudiante de Las Condes destruye una pizarra en su colegio, gravísimo, eso no tiene que ocurrir, tiene que ser castigado, pero él va a ser castigado una vez, quizás con una suspensión, pero sus papás le van a poder pagar los estudios, entonces él no va a quedarse sin ir a la universidad por esa falta. En cambio, un niño pobre de La Legua que destruye la misma pizarra, lo que le va a pasar es que lo van a suspender y además puede perder su gratuidad y además se va a quedar sin estudiar porque sus papás no le pueden pagar la universidad o el centro de educación superior que elija. Entonces aquí tenemos un problema, porque se pone mano dura a los más pobres, porque los más ricos no se ven afectados por esta pérdida de derechos. Algunos ni siquiera tienen gratuidad. Entonces, creo que aquí hay un problema de enfoque. Bien, y luego de escuchar la versión de la diputada Schneider, pasamos a revisar un extracto de la entrevista de la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, quien también se refirió a la aprobación del proyecto de ley de escuelas protegidas. Bueno, lo primero es señalar que es muy relevante porque los tiempos han ido evolucionando. Hoy día, lamentablemente, la educación no se vive como se vivía, no sé, hace 15, 20 años atrás y mucho más atrás. Hoy día, lamentablemente, y post pandemia además, se aumentó, se exacerbó lo que es la violencia en los establecimientos educacionales y más aún, hoy día hay también un aumento en el microtráfico de drogas, en el crimen organizado, que además los niños hoy día, y eso es un tema que hay que verlo no solamente desde una perspectiva de educación, sino que mucho más amplio, están a la merced de la delincuencia, y eso ha generado que hoy día los establecimientos educacionales sufran una violencia mucho más agresiva y que tiene que ver con el porte de armas. De hecho, yo creo, y esto también lo he conversado con directivos de la región de Ñuble, que es la que yo represento, quizás si hubiésemos tenido una ley como esta, el caso de Atacama se hubiese prevenido, hubiésemos tenido una, en este caso inspectora, quizás cumpliendo con sus funciones y no asesinada y lamentando todo Chile lo sucedido. Porque usted, diputada, considera que esta ley entrega herramientas que hoy los directores y las comunidades educativas no tienen. Efectivamente, hoy directores, y esto es real,
yo tuve la oportunidad de conversar con un director en mi semana distrital y me decía, diputada, si bien es cierto, hay algo que la ley no me permite, que es revisar las mochilas, pero en una oportunidad tuve que hacerlo, arriesgándome a lo que significa no tener la facultad legal de hacerlo, y pudo prevenir algo mayor porque efectivamente encontraron un arma dentro de las mochilas del estudiante, que fue además denunciado por un compañero que fue amenazado por el estudiante. Entonces, yo creo que esta ley viene a otorgar herramientas y facultar legalmente a los directores, a un personal capacitado, obviamente, a poder tener herramientas para prevenir el porte ilegal de armas dentro del establecimiento educacional. Bueno, diputada, usted justamente hablaba, ¿cierto?, de la revisión de las mochilas. Algunos sectores sostienen que estas medidas, ¿cierto?, vulneran incluso los derechos de los estudiantes, las encuentran un poco invasivas. ¿Qué respuesta usted tiene a estas críticas? La ley contempla todas las medidas para que, si bien es cierto, el tema de indagar, ¿cierto?, en elementos personales del estudiante, es complejo, pero contempla todas las medidas y resguardos la ley para que sea lo menos, ¿cierto?, agresiva, invasiva. De hecho, contempla protocolos, ya que primero hay una notificación al estudiante, ¿cierto?, el hallazgo de elementos. Si hay una negativa del estudiante, se reporta al apoderado, a Carabinero. Hay una cantidad de protocolos que resguardan la integridad del estudiante, y por supuesto creo que acá lo más importante, además de resguardar al mismo estudiante, es resguardar a la comunidad educativa. Entonces yo creo que acá la ley es bastante cuidadosa para no infringir los derechos que pueda tener un estudiante en este caso. Por otro lado, diputada, esta ley, ¿cierto?, hace la prohibición del uso de capuchas, esto dentro de los establecimientos educacionales. ¿Qué tan relevante usted considera justamente esta prohibición? Me parece una consideración bastante acertada, ya que, bueno, en mis tiempos, no soy una generación tan atrás, pero el establecimiento educacional, al menos donde yo estudié, era muy estricto en ese tiempo, donde es importante que el estudiante pueda tener al descubierto su rostro. Efectivamente, hoy día puede suceder que una persona X se pueda hacer pasar por un estudiante, y como anda encapuchado, nadie tiene cómo saber quién es. Entonces yo creo que el resguardo acá es mucho mayor, y esto es una consideración que encuentro muy acertada y que además recupera el orden, porque creo que lo más importante acá es que los profesores puedan tener un resguardo. Hoy día nosotros sabemos cuál es la cantidad de demanda que hay de nuevos docentes. Básicamente no hay mayor demanda, muchos profesores ya no, o muchos jóvenes ya no quieren ser profesores por lo que significa el riesgo que corren. Hoy día tenemos docentes que son agredidos en las salas de clase, tenemos directivos, tenemos auxiliares que son agredidos, y yo creo que acá el mayor resguardo que podamos entregar es importante. Por eso creo que es una consideración bastante acertada que los estudiantes puedan andar a rostro descubierto, porque es lo que corresponde. Importante tema que se estaba analizando en la jornada del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más informaciones a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Y a propósito de Pura Noticia, vamos a revisar nuestro portal en la jornada de hoy. Ya comienza a desplegarse en pantalla, y para nuestros auditores, nuestro titular principal: scooters eléctricos en la mira. Vecinos de Viña del Mar recurren a Contraloría advirtiendo riesgos tras masiva llegada de estos vehículos. Fundación del Borde Costero acudió ante la Fiscalía para solicitar una revisión de la implementación del sistema y acusó falta de infraestructura y fiscalización. Actividad sísmica se intensifica frente a las costas de Quintero. Seguidilla de temblores de este miércoles encienden las alertas.
Declaran alerta temprana preventiva en la provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales. CADEM, aprobación del presidente Kast sube a 41% tras la cuenta pública, pero su discurso es el peor evaluado del año o desde el año 2010. Pilotos de la FACH debieron realizar aterrizaje de emergencia en la región de Coquimbo tras sufrir desperfecto en la aeronave. Ministra Arzola, de Educación, defiende revisión de mochilas incluida en proyecto de escuelas protegidas. Es una necesidad y hay que hacerle frente. SAG confirmó el primer caso de influenza aviar altamente patógena en ave silvestre en la región de Arica. Las informaciones que han llegado en el último momento destaca que, ya lo decíamos, declaran alerta temprana preventiva en la provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales. En tendencia, polares y polerones de hombre, como elegir ropa cómoda y funcional para el frío. En regiones, ya lo decíamos también, el SAG confirmó el primer caso de influenza aviar altamente patógena en aves silvestres en la región de Arica y Parinacota. En la región de Valparaíso, operativo del OS-7 en San Felipe deja un detenido y la incautación de armas y drogas. También en la región de Valparaíso, ya lo habíamos informado, scooters eléctricos en la mira. Vecinos de Viña del Mar recurren a Contraloría advirtiendo riesgo tras masiva llegada de estos vehículos. Y en el deporte, Defensa de Portugal se sorprende por la ausencia de Chile en el Mundial y dedica palabras a Arturo Vidal. Ahí estaba nuestro portal de puranoticias.cl, las importantes informaciones que tenemos en cada una de las informaciones que entrega y cada una de las páginas que tiene para usted, tanto internacional, deporte, actualidad, regiones, en puranoticias.cl. Y pasamos ahora a revisar las principales informaciones que marcan la agenda internacional de nuestra jornada de hoy. La tensión en el Medio Oriente suma un nuevo capítulo luego que Donald Trump confirmara un duro enfrentamiento verbal con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Además, Ucrania aseguró haber golpeado objetivos estratégicos en territorio ruso y en Colombia el presidente estadounidense entregó un respaldo a uno de los candidatos que disputará la segunda vuelta presidencial. Los detalles los revisamos junto a Carmen Paz González en su informe internacional. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Momento de revisar noticias internacionales que están marcando la jornada. Lo hacemos a través de puranoticias.cl. Partimos en Medio Oriente, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo un fuerte intercambio verbal con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esto en medio de las crecientes tensiones provocadas por la ofensiva militar que Israel desarrolla en territorio libanés. El propio mandatario estadounidense reconoció que increpó al líder israelí, aunque intentó restarle dramatismo al episodio, señalando que estaba más bien preocupado que enojado por el rumbo que está tomando este conflicto. Sin embargo, hay nuevas filtraciones conocidas durante las últimas horas y estas muestran una versión bastante más dura de la conversación. Según el portal Axios, Trump habría acusado a Netanyahu de poner en riesgo los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para estabilizar la región e incluso habría utilizado insultos para manifestar su molestia. De acuerdo con las fuentes citadas por el medio estadounidense, el presidente le habría advertido al primer ministro israelí que la continuidad de los ataques en Líbano está dañando la imagen internacional de Israel y dificultando cualquier intento de negociación. La preocupación de la Casa Blanca apunta principalmente al impacto que esta nueva ofensiva podría tener sobre las conversaciones que Estados Unidos mantiene con Irán para reducir las hostilidades en la región y avanzar hacia una reapertura segura del estratégico estrecho de Hormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de petróleo. Pese a las diferencias, Trump insistió en que mantiene una buena relación política con Netanyahu y destacó que ambos han trabajado estrechamente durante los últimos meses en medio de la guerra que afecta a Medio Oriente. Con todo, este episodio vuelve a evidenciar, primero, la fuerte personalidad de Donald Trump y también las tensiones existentes entre Washington y Tel Aviv respecto de cómo enfrentar el conflicto regional y evitar una escalada que involucre a más
países. Y precisamente hablando de conflictos internacionales, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa sumando nuevos episodios de alta intensidad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que las fuerzas de su país lanzaron una serie de ataques con drones contra objetivos estratégicos ubicados en territorio ruso, incluyendo una terminal petrolera en San Petersburgo y dependencias militares en la base naval de Kronstadt. Según explicó el mandatario, las operaciones forman parte de la estrategia de largo alcance desarrollada por Ucrania para responder a los constantes bombardeos rusos y presionar al Kremlin. Los ataques se produjeron luego de una ofensiva rusa que dejó al menos 22 personas fallecidas en territorio ucraniano, una situación que elevó nuevamente la tensión entre ambos países. Y uno de los aspectos que más llamó la atención fue la distancia alcanzada por los drones ucranianos, porque algunos de los objetivos se encontraban a más de 1000 kilómetros de la frontera, y esto evidentemente demuestra la capacidad creciente de Kiev para golpear infraestructuras estratégicas en profundidad dentro de Rusia. Además de la terminal petrolera en San Petersburgo, Zelensky informó que también fue atacada una instalación vinculada a la producción de armamento en la región de Tambov. Desde Moscú confirmaron daños en diversas infraestructuras y reportaron varios heridos. Descartaron sí víctimas fatales producto de esta ofensiva. El ataque adquiere una relevancia especial porque ocurrió pocas horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que es uno de los principales eventos organizados por el gobierno ruso y que además reúne autoridades, empresarios e inversionistas de distintos países. Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania aseguró haber interceptado la gran mayoría de los drones lanzados por Rusia durante las últimas horas, aunque reconoció impactos en distintos puntos del país. Más de 4 años después del inicio de la invasión rusa, el conflicto sigue sin mostrar señales claras de una solución negociada y continúa generando consecuencias políticas, económicas y humanitarias a nivel global. Y vamos a cerrar en Colombia, donde Donald Trump volvió a involucrarse directamente en una campaña electoral extranjera, y esto porque entregó su respaldo público al candidato presidencial Abelardo del Espriella. A través de una declaración difundida en redes sociales, el mandatario estadounidense, muy fiel a su estilo, felicitó al abogado y político de derecha por su triunfo en la primera vuelta presidencial y le expresó su apoyo para el balotaje programado para el próximo 21 de junio. Trump describió a de la Espriella como líder fuerte, inteligente, decidido y destacó que podría fortalecer la economía colombiana, generar empleo, combatir el narcotráfico y también endurecer las políticas contra el crimen organizado. Asimismo, aseguró que el resultado de la segunda vuelta va a ser determinante para el futuro de Colombia y para la relación que mantendrá el país sudamericano con Estados Unidos durante los próximos años. El candidato colombiano agradeció el respaldo y afirmó que una eventual administración suya buscará construir una alianza estratégica con Washington para enfrentar el narcotráfico y mejorar la cooperación en materia de seguridad. Así que de esta forma la campaña presidencial colombiana ya entra en una etapa decisiva con un elemento nuevo político, que es el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos a uno de los postulantes que busca llegar a la Casa de Nariño. Habrá que esperar las próximas semanas para conocer si este apoyo logra o no influir en el electorado colombiano o si, por el contrario, termina reforzando la polarización de una de las elecciones más observadas actualmente en América Latina. Con esta información dejamos hasta aquí las noticias del mundo. Volvemos al estudio con ustedes. Gracias, Carmen Paz González, que nos entregaba todo el vistazo internacional a esta hora en Hora de Noticias. Y de lo internacional nos vamos al deporte, porque a esta hora vamos a revisar todas las informaciones deportivas en la voz de Joaquín Arias, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Así es, día miércoles analizamos un poco lo que es la actualidad futbolística y el día martes hablábamos un poco de la selección, que ya se encuentra en Lisboa preparando su próximo partido amistoso frente a Portugal, uno de los equipos que se prepara para el Mundial, y que malas noticias al menos llegaron para la selección, que de parte de las autoridades de Cádiz, de la línea de Concepción, por la suspensión del partido que tenían programado frente a la República del Congo debido a el brote de ébola que afecta al país africano. Fueron las autoridades españolas que decidieron terminar suspendiendo este partido
debido a las condiciones de seguridad y sanitarias. Reflejaba al menos el oficio mandado por el alcalde de la línea de Concepción, que terminaba, como bien decíamos, cancelando o suspendiendo este encuentro. También el día de ayer, el día martes, salió hablando gente de la Federación de Fútbol de Chile, hablando un poco cuáles son las opciones de poder disputar este amistoso, al menos a puerta cerrada, y es lo que se está tratando de conversar con las autoridades de España, de la ciudad de Cádiz, para poder realizar de todas maneras este amistoso. También habían reacciones desde parte de la selección del Congo, que estaban ellos concentrando en Europa, que se han hecho todos los test, e incluso en horas de este miércoles a las 3 de la tarde va a estar enfrentando un partido frente a Bélgica en Noruega, y son justamente estos test lo que hacen lo que le hacen llegar a las autoridades españolas para poder realizar de todas maneras este partido. Aún la Federación de Fútbol se encuentra trabajando en qué es lo que va a ser este encuentro, si finalmente se va a disputar sin público o van a manejar alguna otra alternativa para disputar los amistosos. De todas maneras se siguen preparando, como bien decíamos, en Lisboa, para el desafío que van a tener este sábado frente a Portugal. Ya lo comentábamos el día martes. Y pasando quizás un poco al plano local, el día martes también se realizó en la sede del Club San Luis de Quillota una cambiatón de láminas. El conjunto canario se sumó a esta iniciativa y a este furor que hay por el álbum del Mundial, donde hicieron, como bien decíamos, una cambiatón de láminas en su sede. Más de 300 personas llegaron a poder intercambiar sus figuritas y poder completar, por qué no, cada uno su álbum. En esa actividad también hubo venta de entradas para el desafío que va a enfrentar el conjunto canario el día viernes a las 20 horas frente a San Marcos de Arica, y cerca de 300 personas llegaron, como bien decíamos, a intercambiar sus láminas y también a compartir con parte del plantel. Jugadores como Martín Carreño, que es bastante querido por el público quillotano, y uno de los jugadores que ha sido también revelación este año en los dirigidos por Humberto Suazo, Fabián Pastenes, estuvo ahí compartiendo con los hinchas, sacándose algunas fotos, firmando láminas y también, firmando autógrafos y también intercambiando láminas con la gente que obviamente llegó en masa hasta la sede del conjunto canario en Quillota. Esa es un poco la información del día de hoy, y vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar con el partido que bien decíamos entre la selección chilena y República del Congo, donde el conjunto africano se prepara para el Mundial, mientras que Chile, obviamente, si bien no está clasificado, quiere tener ahí un poco de competencia, y bueno, también va a haber competencia en otras ramas del fútbol nacional, como es el femenino, que va a estar jugando el día viernes, y también la selección sub-20, que se está preparando para sus próximos desafíos amistosos, que van a tener participación de jugadores de la quinta región, como son los campeones de la Libertadores con Santiago Wanderers. Ahora sí, nos despedimos y mañana nuevamente analizamos lo que es el presente futbolístico tanto nacional como de la región. Bien, ahí estaba Joaquín Arias, pero vamos a revisar otras informaciones del deporte. Jaime Pizarro puso pañales fríos a la ilusión de los hinchas de Colo-Colo respecto a un eventual retorno de Carlos Palacios. El gerente deportivo de Blanco y Negro aseguró que, pese al deseo expresado por el jugador, actualmente no existen condiciones para concretar su regreso. El exministro del Deporte recordó que el volante mantiene contrato vigente con Boca Juniors y que cualquier negociación requiere una serie de etapas que hoy hacen inviable una operación de este tipo. Pizarro valoró las declaraciones de Palacios sobre su intención de volver algún día al Monumental, pero insistió en que se trata únicamente de una expresión de voluntad y no de una posibilidad concreta a corto plazo. Seguimos en el fútbol porque Felipe Loyola se refirió a la ausencia de la selección chilena de fútbol en el Mundial 2026 y reconoció el impacto que ha generado en el plantel no haber conseguido la clasificación a la cita planetaria. El volante admitió que se trata de una situación dolorosa para jugadores, cuerpo técnico y también para la hinchada. El futbolista aseguró que el grupo debe asumir este difícil momento y enfocarse en el nuevo proceso que se avecina, con una intención de reconstruir una selección competitiva y volver a la lucha por un cupo mundialista en el futuro.
El delantero de Colo-Colo y seleccionado nacional Lucas Cepeda habló en la previa del amistoso frente a Portugal y realizó una dura autocrítica sobre el presente de la Roja. El atacante reconoció que los resultados obtenidos en las últimas eliminatorias tienen a Chile en una situación muy compleja a nivel continental. Pese al difícil escenario, Cepeda aseguró que el plantel buscará competir de la mejor manera ante Portugal y aprovechar también estos encuentros para comenzar a revertir la imagen dejada por la selección en el último proceso clasificatorio. Bien, después del fútbol nos vamos a revisar las notas del espectáculo porque la fiebre del álbum oficial del Mundial 2026 llegará este fin de semana a Villa Alemana con el Panini Fest, actividad que se reunirá con los coleccionistas, familias y fanáticos del fútbol en torno a una de las tradiciones más populares de cada Copa del Mundo. Panini ha ido solamente a 3 ciudades en Chile y viene a Villa Alemana también, que sería la cuarta, la primera y la quinta región, donde vamos a estar el día 6 de junio, ¿verdad? A contar de las 10 de la mañana en el Parque Carlos Longhi Ruiz, para que sus hijos puedan venir a cambiar láminas, y no solamente sus hijos, usted también puede venir a cambiar láminas, puede venir a disfrutar de un día espectacular. Hay souvenir, hay concursos, hay muchas sorpresas durante el día, por lo tanto creo que va a ser una actividad familiar, segura, que es lo más importante. La jornada contará con intercambio de láminas, concursos y distintas actividades para quienes buscan completar su álbum mundialista, en un evento que espera convocar a cientos de personas y transformarse en un grupo de encuentro para también los fanáticos del deporte rey. Gonzalo Feito se refirió públicamente al conflicto que mantiene con Sebastián Cuchillo Izaguirre luego de su sorpresiva salida de Sin Filtro. El periodista entregó su versión de los hechos en medio de la polémica que rodean al programa político. El exconductor aseguró que durante este proceso recibió mensajes en tonos amenazantes y cuestionó algunas informaciones que han circulado sobre su alejamiento del espacio televisivo. Además, reconoció que existieron diferencias que terminaron provocando el quiebre entre ambas partes. La controversia sigue generando repercusiones entre los seguidores del programa, mientras continúa apareciendo antecedentes sobre la abrupta salida de una de las principales figuras. No tengo nada más. Ya, nos vamos a revisar ya al finalizar nuestra jornada los titulares de hoy. Joven fallecido y los lesionados dejó volcamiento vehicular en la ruta F64 de Quillota la madrugada de este miércoles. Estudiantes marcharon por Valparaíso en rechazo a la iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Kast. Vecinos de Viña del Mar concurrieron a Contraloría por la operación Scooters eléctricos tras serie de accidentes en el borde costero. Tras gran despliegue policial, Carabineros logró más de 1.000 detenidos en una semana, solo en la región de Valparaíso. El alcalde de La Calera, Johnny Piraino, fue formalizado por fraude al fisco. Quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. El gobierno designó nuevo coordinador territorial para las zonas socioambientales de Quintero, Puchuncaví y Concón. Ministerio de Hacienda aprobó el nuevo monto del salario mínimo que alcanza los 553.000 pesos de forma retroactiva. El proyecto será votado este miércoles por la Cámara. El Senado comenzó la tramitación de la denominada mega reforma económica impulsada por el gobierno. La iniciativa será revisada por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. De esta manera ya estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias